Bueno, no es menor, podamos no solamente mostrar, sino disfrutar de un legado como el de la Bauhaus, ¿no? De alguna manera conmemorando, celebrando, festejando, analizando los 100 años de trayectoria de esta escuela de diseño, nacida en Alemania en abril del año 1919, y que justamente inauguramos esta muestra en la misma fecha que se inauguró la Bauhaus en Alemania, o sea, el 1 de abril. La muestra proviene de una colección presentada en el Museo de Arte de Piriápolis, el MAP, en febrero justamente de este año, y que de alguna forma recrea y enriquece la muestra que el mismo MAP presentó 20 años atrás en la celebración de los 80 años de la Bauhaus en Uruguay. Muestra que en aquel momento, organizada con el grupo DIAR de Montevideo, tuvo la fortuna, yo creo que la fortuna la tuvieron las que lo pudieron ver, pero que la muestra tuvo la fortuna de ser apreciada, inclusive por el Ministerio de Educación de Uruguay, que fue el que le dio un gran apoyo, y que además recorrió algunos de los municipios más importantes o de las casas de cultura, de las intendencias más importantes de Uruguay. Caso la Casa de la Cultura de Maldonado, la Casa de la Cultura en Colonia, y así siguiendo, ¿no? O sea que se convirtió, además de estar expuesta, en el Centro Cultural del Ministerio de Educación de Uruguay, en pleno centro de Montevideo, ¿no? Esta fue una cosa muy importante. Recuerdo que en aquel momento tuve hasta la oportunidad de dar una charla sobre Marcel Breuer y toda su obra. Y bueno, pasados 20 años nos encontramos con la inquietud, el desafío de decir, hagamos de vuelta una muestra homenaje, esta vez en los 100. Y con una particularidad determinada, porque venimos de casi un año, el último año, de muchas literatura, de muchas muestras o de muchos eventos sobre los 100 años de la Bauhaus, centrados en lo que podemos decir únicamente en la visión de ese movimiento, esa escuela, que en sus inicios podemos llegar a decir hasta que era una acción peculiar y propia del sitio en Alemania, más allá de que estuvo transitando por 3 escenografías distintas o 3 direcciones, sino que qué interesante, supusimos y empezamos a pensar, sería mostrar la Bauhaus inserta en un arco de tiempo tan valioso, tan estratégico, tan conflictivo como fueron los primeros años del 1900, o sea, del 1900 a 1940, fueron años prácticamente con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con el trauma de la Primera, el trauma de la crisis en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, el nacimiento del nacionalsocialismo en Alemania, de los fascismos, por así decir, la guerra de España. No se podría pensar, según nuestro entender, por supuesto, no se podría pensar en un análisis o en una muestra sobre la Bauhaus si no la insertamos en ese arco de tiempo tan productivo, con tantos movimientos en paralelo, tantos movimientos cruzados, el futurismo, el surrealismo, el art déco, el constructivismo. Digamos que había un caldo de cultivo, un frenesí por los movimientos de arte, los movimientos creativos, los movimientos de protesta, los conflictos, que
¿por qué no analizar o presentar en sí algunas piezas Bauhaus y además qué estaba pasando en lo posible en el resto del mundo, en el territorio de la creatividad? Y es así que en la muestra del MAP en Piriápolis teníamos un primer salón dedicado a lo específico de la Bauhaus, con sus muebles, sus sillas, sus afiches, sus ideas, algunos de los libros más importantes que se han escrito, que están en circulación, algunas piezas hasta reproducidas a nivel de prototipo, en base a catálogos, como la manija de Marcel Breuer, los sillones, los famosos muebles en metal, la bicicleta Bauhaus, que la recuperamos de un archivo fotográfico y la construimos en la misma escala y la estamos mostrando, y bueno, y una cantidad de piezas gráficas que en su momento y después también conseguimos en el Museo Bauhaus en Berlín. Así que todo ese paquete, ese paquete de creatividad, ese paquete de arte, la parte de textil, la parte de gráfica, estaba presentada en una primera entrada de la muestra y después a continuación había toda una recreación de producción de productos y de gráfica del resto del mundo. Había unos manifiestos, el manifiesto futurista, había afiches sobre el surrealismo y sobre el Art Deco, piezas de producción, mientras Marcel Breuer pensaba en un herraje absolutamente racional, se seguían produciendo o había expuestos algunos herrajes absolutamente, digamos, neoclásicos, piezas que inclusive la mayoría de la gente piensa que son recientes, como había hasta un asiento de playa, y de la investigación resultó que es de 1906, y así en continuidad habíamos conseguido y tenemos en archivo un lavatorio de un yate crucero alemán que se hundió, no es el Graf Spee por supuesto, sino que se hundió frente a Salto en Uruguay, sobre el río, y justamente parientes de los dueños rescataron y nos donaron ese lavatorio, que es una pequeña obra de ingeniería de los años 30, totalmente fundido en bronce, articulado con una serie de conexiones y demás, que llaman poderosamente la atención, sobre la calidad, relojes también de la época, cristalería, unas piezas de un bol muy interesante de origen polaco, de neta influencia austríaca del 1910-1915, un juego que lo tenemos expuesto acá, un juego de té de manufactura argentina, que es un préstamo del Museo del Diseño y la Industria Argentina de 1935, que es absolutamente concurrente al movimiento Bauhaus de aquellos años. También nos ha enriquecido la muestra una pieza de cerámica, una baldosa en cerámica que realizó el grupo Artodos sobre la base de una pieza original de la escuela, justamente. Es un azulejo de Otto Liebig del año 21, que reproduce justamente la cara de este artista y que el taller de Artodos nos ha aportado esta pieza, que realmente es exactamente igual a la original. Y también aprovechamos para poner en valor la campaña que desde, por supuesto, la Asociación Latinoamericana de Diseño, la LADI, que es la que está auspiciando junto con las otras escuelas y universidades y miembros de los comités latinoamericanos, están auspiciando esta serie de muestras. Pusimos en valor una magnífica obra que está en Mar del Plata, que se está tratando de recuperar en Playa Serena,
que es una obra del arquitecto Marcelo Breuer, que la hizo con Eduardo Catalano y Carlos Coire, el cual tuve la oportunidad de conocer al frente de la Universidad de Morón cuando yo dirigí el Instituto de Diseño en la misma, y se está haciendo una campaña de concientización para recuperar esta obra, que es prácticamente la única obra la obra de Breuer en Argentina, y es de un muy valioso aporte a la arquitectura. Creo que acá hay un llamado. Tenemos que hacer un llamado a la concientización sobre la necesidad de recuperar los patrimonios que tenemos en el país, ¿no? Esto es muy importante. Nosotros hemos visto desaparecer a través de los años una cantidad de valiosas piezas de arquitectura, víctimas, por así decir, del afán y el negocio inmobiliario, y que ahora ya no podemos tenerlas a la mano, quizás en algunas fotos posibles, pero realmente hemos descuidado muchísimo toda esta memoria, y la vamos a pagar, creo que muy cara a través del tiempo, ¿no? Porque con la destrucción del patrimonio se destruye una parte del ser nacional, una parte de la capacidad que tuvo el país de hacer cosas, acompañados por grandes maestros de arquitectura internacional y maestros locales que después dieron origen a una fecunda carrera de arquitectura, pero que con el tiempo los mismos profesionales victimizan y privan a las, parece así retórico, pero privan de alguna manera a las nuevas generaciones el poder humectarse con toda esa cultura, ¿no? Así que bueno, de alguna forma también esta obra está acompañando el próximo Congreso de Art Deco que se va a hacer en Argentina en noviembre por la Asociación de Art Deco de Argentina, y además va a integrar una serie de muestras itinerantes justamente en el homenaje a seguimos en los 100 años, porque en realidad los 100 años son de abril a abril. Hasta abril del año que viene es el año del centenario de la Bauhaus, ¿no? Concurrente con esto, nuestra gente de la Universidad de Sucre ha hecho una muestra dedicada a la Bauhaus también, y bueno, creo que el movimiento se demuestra andando, y hemos echado a andar una iniciativa que digamos, va a recorrer el país y va a ser aprovechada un poco por todos. Estamos recibiendo visitas de escuelas de arte y diseño acá en la Casa en Estímulo de Bellas Artes San Ramón Mejía, un ambiente, si se quiere, un ámbito bastante insólito para el diseño, porque generalmente el diseño está o en el Museo de Bellas Artes o está en alguna galería del centro, y nosotros movilizamos esta cultura del diseño hacia lugares no tradicionales, absolutamente convencidos que la cultura tiene que salir de los digamos, espacios que parecen absolutamente naturales o habituales o históricos y hasta aburridos, e ir a los barrios, como decía Alberto Castillo: muchachos, esta noche saldremos por los barrios. La cultura tiene que salir, tiene que llegar y tiene que ofrecerse a la mayor cantidad de gente posible. Así que por este motivo Estímulo está abierto, y van a estar abiertas todas las sedes donde vamos a estar presentando la muestra. Quiero destacar que entre las piezas que componen la exposición hay una pieza muy representativa del año 1936, que es el sillón BKF de Bonet, Kurchan, Ferrari, Ardoy, que es el elemento absolutamente representativo del inicio del diseño argentino, que está expuesta inclusive en el MoMA, y que tenemos en exposición una pieza original de aquellos años. Así que es un orgullo para nosotros. También es un préstamo del Museo del Diseño hecho en Argentina. Así que bueno, pues nada, los esperamos y los invitamos a reflexionar sobre el valor de una escuela que empezó como un movimiento interno y se convirtió en el modelo y el arquetipo del nuevo diseño para el mundo. Muchas gracias.